La miscibilidad es una propiedad que tienen los líquidos o los sólidos y los gases, pero nos centraremos en los líquidos, para poder mezclarse en cualquier proporción de manera homogénea, formando una disolución. Un ejemplo es el agua y el etanol, que forman una disolución muy miscible. Cuando no es miscible, entonces pasará a ser un líquido inmiscible. Se mezcla de manera heterogénea con otro líquido en alguna proporción y por tanto suele verse fases en la mezcla. Un buen ejemplo es el agua y el aceite, ya que al mezclarlos el aceite siempre se forma en burbujas en la superficie del agua. ¿Qué es la tensión superficial? La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ésta existiese una membrana de tensión. A este fenómeno se le conoce como tensión superficial. La tensión superficial de un líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. La tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que lo rodea y de la temperatura. Líquidos cuyas moléculas tengan gran fuerza de atracción intermoleculares fuertes tendrán tensión superficial elevada. En general, la tensión superficial disminuye con la temperatura, ya que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. La influencia del medio exterior se debe a que las moléculas del medio ejercen atracción activas sobre las moléculas situadas a la superficie del líquido, contrarrestando las acciones de las moléculas del líquido. Existen varios métodos para medir la tensión superficial de un líquido. Uno de ellos consiste en utilizar un anillo de platino que se coloca sobre la superficie del agua. Se mide la fuerza que se requiere para separar el anillo de la superficie del agua con una balanza de alta presión. Bueno, equilibrio sería cuando dos partes opuestas pueden coexistir fácilmente, cuando están uniformes, sin estar una sobre la otra, como ocurre en una reacción química. A esto se le conoce como equilibrio químico, cuando las velocidades y las concentraciones entre productos y reactivos están igualadas. Y un, y un ejemplo sería una lata de refresco, porque constantemente o se descompone en sus reactivos, agua y dióxido de carbono, o en su producto, o forma su producto, ácido carbónico. Otro ejemplo de equilibrio sería equilibrio físico, cuando la distribución de materia y energía es uniforme, como ocurre en el caso de poner un cubito de hielo en un vaso de agua caliente. El hielo se derrite, se disuelve en el vaso, mientras que la temperatura del vaso se va igualando con la del ambiente. Están equilibrándose. Muy bien, y la presión de vapor sería la presión que ejerce el vapor, puro o cuando se mezcla con otros gases. Sirve como una presión de referencia. Y en el caso del calor, el calor de transferencia se refiere al proceso inevitable, donde el objeto más caliente transfiere su energía térmica al objeto más frío, como por ejemplo poner cerca una taza de café caliente con una taza de café fría. Ambos igualarán su temperatura, solamente que se ralentizará por el material aislante, el material cerámico de las tazas. El calor de sublimación, bueno, ese depende mucho de la presión. Ocurre a bajas presiones, en donde la presión es tan baja, que fácilmente un sólido pase a la fase gaseosa, como ocurre por ejemplo al tratar de evaporar un cubo de hielo en el espacio. Se evaporará así de repente, sin pasar por la fase líquida. Y por último, el calor de vaporización se refiere a la cantidad de energía que se necesita para evaporar un gramo de agua. Bueno, la conclusión sería que estas partes están fuertemente ligadas con la termodinámica, que la termodinámica es un núcleo para explicar todos estos fenómenos.